Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas propedéuticos semana número 3. Recordemos que la semana anterior nosotros no tuvimos el refuerzo o el propedéutico por la reunión general que tuvieron para las indicaciones con respecto a este periodo que es eh, septiembre de 2023, de enero de 2024. Bueno, esas indicaciones usted ya las recibió la semana anterior. El día de hoy, pues, vamos a trabajar o vamos a recordar un tema sencillo, pero a la vez muy importante en matemática, ¿sí? Que es algo relacionado a la teoría de conjuntos. Entonces, ¿por qué vamos a partir desde teoría de conjuntos? Porque cuando usted ya revise lo que es la materia de décimo año, pues vamos a trabajar especialmente con conjuntos, vamos a trabajar también con intervalos, entonces es importante que usted conozca eh, esta temática, ¿no? Entonces, yo les invito, por favor, que en la sección de preguntas, si tienen dudas o inquietudes, pues con mucho gusto yo las podré responder. Muy bien. Entonces, en esta semana, que es el propedéutico, pues vamos a trabajar conjuntos y a su vez también funciones lineales. Vamos a revisar lo que es conjuntos, la definición, la determinación de conjuntos, la representación de conjuntos, clases de conjuntos y algunos ejemplos. Son todos los títulos o subtemas que nosotros vamos a trabajar o a recordar en esta sesión de estudio. Muy bien, entonces primero analicemos qué es un conjunto. Ya, partamos desde el gráfico que tenemos nosotros acá. Ya, un conjunto, ¿sí? Es una colección de objetos. ¿Ya? Entonces, yo puedo encerrar dentro de un diagrama, que sería en este caso un diagrama de Venn, puedo yo agrupar o coleccionar distintos objetos. Pueden ser figuras geométricas como los tengo aquí, pueden ser números, pueden ser palabras, pueden ser frutas, cualquier objeto. Sí, entonces yo puedo agrupar estos elementos dentro de un círculo o de un diagrama de Venn. Ahora, los objetos de la colección, pues obviamente se llaman elementos que pertenecen a dicho conjunto. Entonces aquí podemos ver que este rombo, este cuadrado, este rectángulo, esta estrella, este triángulo y este pentágono son objetos que se denominan elementos de un conjunto. Usualmente los conjuntos se simbolizan con la letra las letras del abecedario en mayúsculas, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que el conjunto A mayúscula, pertenece la figura geométrica del pentágono, el rombo, el cuadrado y el rectángulo, mientras que en el conjunto B pertenece la figura geométrica del triángulo, la estrella y el pentágono. Generalmente a los elementos, ojo, repito, a los elementos se los representa con las letras minúsculas, ¿sí? A los elementos. Ya vamos a poner algunos ejemplos para que quede más claro. Entonces yo puedo ver aquí que yo puedo representar los conjuntos, ya sea dentro de las llaves o también de forma gráfica. Entonces, en resumen, un conjunto es una agrupación de elementos u objetos, ¿sí? Correcto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar un conjunto? Bueno, existen dos formas, por extensión y por comprensión. Entonces, yo puedo determinar estos conjuntos. ¿Qué significa determinar? Es representar. Entonces, vamos a analizar el primero que es por extensión. Ya. Por extensión, un conjunto se determina por extensión cuando se hace un listado, ojo, un listado de todos sus elementos que pertenecen en él, separados por comas, importante eso, y encerrados dentro de las llaves. Entonces, cuando usted observa un conjunto que
se encuentran enlistados, están separados por comas y están encerrados dentro de las llaves, es un conjunto determinado por extensión. Vamos a ver el ejemplo. Para determinar por extensión el conjunto B de las vocales se escribe, mire, letra mayúscula, conjunto V, igual, abro las llaves, tengo A, E, I, O, U. Enlisté todos los elementos que pertenecen a las vocales separados por comas. Entonces, así yo puedo representar o determinar un conjunto por extensión. Voy a colocar otro ejemplo en el lado izquierdo para que quede más claro. Bien, voy a escribir. Recordemos que el nombre de un conjunto puede ser cualquier letra mayúscula del abecedario. Entonces yo digo que el conjunto C mayúscula, ¿no? Abro la llave y voy a determinar por extensión los números dígitos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, los números dígitos son los números que tienen una sola cantidad en el valor posicional, es decir, tienen una cifra. Entonces, yo enlisté por extensión el conjunto de los números dígitos. Entonces, de esta manera yo puedo representar por extensión. Recordemos, se enlistan los elementos, todos los elementos se separan por comas y quedan encerrados con llave. Ahora, revisemos la determinación de conjuntos por comprensión. Un conjunto se determina por comprensión cuando se indica, ojo, se indica una propiedad común de todos los elementos del conjunto y solo uno y solo a ellos, correcto. Entonces es una característica común. Vamos a ver el ejemplo. Para determinar el conjunto V, por comprensión se escribe V es igual, llaves, siempre coloco esto, ¿no? Que se lee X tales que X. En otras palabras, dice todos los elementos que pertenecen al conjunto B es vocal. Entonces, esta partecita de aquí dice todos los elementos que pertenecen al conjunto. Sepa cómo se llama el conjunto, no en este caso el conjunto B, es vocal. Entonces, la característica o propiedad común, por ejemplo, A y O son vocales. Entonces, para que quede más claro, voy a escribir el mismo conjunto V por extensión y vemos la diferencia que está escrita acá por comprensión. Entonces, vamos a ver. Ya, ahorita voy a escribir por extensión para ver la diferencia, ¿no? Por extensión voy a escribir V es igual a, E, I, O, U. Ya, recuerde, esto es por extensión. Ahora, miren la diferencia. Cuando yo a ese mismo conjunto que está representado por extensión, y yo quiero determinarlo por comprensión, escribo el mismo nombre del conjunto, que en este caso es V. Pongo igual, abro las llaves. Siempre que yo vaya a escribir o a determinar el conjunto por comprensión, siempre tengo que iniciar con esto. X tales que X, y ahí sí voy a colocar la característica o la propiedad en común. Sí, en este caso, A, E, I, O, U es vocal. Voy a poner otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Sí, una personita vi que levantó la mano. Recordemos, por favor, en la sección de preguntas, con mucho gusto responderé esa inquietud. Ya, no podemos en este momento detener la clase para que la grabación quede de recorrido. Sí, un poquito de paciencia. A ver, voy a poner otro ejemplo. Ya, listo. Vamos a ver. Ah, no, aquí tenemos más ejemplos. Perfecto. Bien, a ver. Mire, aquí tengo por extensión conjunto A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por comprensión, mire, X tales que X pertenecen a los números indeterminados
a excepción de menores que 9. Ya, miren. Ahora aquí tengo por extensión A, E, I, O, U. Por comprensión, como ya vimos, siempre pongo X, tales que X. Ya, puedo poner es vocal. Se acabó. Ahora, vamos a ver qué dice acá. X, tales que X, pertenece a los números naturales, pero son menores que 8. ¿Ya? Entonces, los números menores que 8, en este caso, son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Por qué no le puse el 8? Porque aquí me dice que debe ser menor que 8. Claro, está bueno aquí cuando ya revisemos simbología matemática. Ahí vamos a ver que este es menor que, el de acá es mayor que. Entonces ya vamos a interpretar más adelante el lenguaje matemático, de eso no se preocupe. Ahora, mire lo que dice aquí. El conjunto de 22, 23, 24, 25, 26. Ya, ¿cómo escribo yo esto? Sencillo. Como me dice por comprensión, X tales que X. Yo puedo escribir de dos formas. Puedo utilizar lenguaje matemático como está aquí, o también puedo escribirlo con palabras. Pero como estamos recién iniciando, voy a escribirle solo con palabras. Sí, no se preocupe. Entonces voy a poner aquí números entre 22 y 26. Yo puedo escribir así, pero también yo puedo escribirlo con lenguaje matemático. Pero como estamos en clase de refuerzo, pues no hay problema. Sí. Ahora, vamos a ver aquí qué dice. Por comprensión, dice, X tales que X son números que son mayores que 30 y menores que 36. Ya, mayores que 30 y menores que 36. Mayor que 30 vendría a ser el 31, el 32, el 33, el 34 y el 35. ¿Por qué no coloqué el 36? Porque me dice menores que 36 y mayores que 30. Por lo tanto, yo inicié la serie desde el 31 hasta el 35. Ya, miren. Conjunto F, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ya les puse el ejemplo. X tales que X son números dígitos. Son números dígitos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, tengo aquí ciertos ejemplos, los cuales yo puedo ir trabajando. Muy bien. Claro está que no tengo permitido realizar pausas, pero sí me gustaría saber cuál era la inquietud para pasar al siguiente tema. La personita que levantó la mano, con mucho gusto me puede preguntar. ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? Sí, le dicen, perdón por la Dígame. interrupción. Lo que pasa es que yo no veía nada en la pantalla, estaba en negro, entonces no vi lo Mm, primerito desde que usted subió. Ahorita ujú, recién asoma el cuadrito de por extensión y por comprensión. Y eso mm. quería preguntarle, porque no sé si a los demás les salió, pero a mí no. ¿El resto pudo observar, por favor? A veces es el internet. ¿El resto sí Sí, podía profe, observar? sí, Parte sí. sí, licenciado. Ah, ya. Entonces, probablemente era su internet. Y ahí sí ya son fallas del internet, señorita. Eso sí, cualquier cosita cuando, sí, y bien que me hace esa inquietud. Cuando no puedan observar, por favor, ahí sí, con mucho gusto me dice el profe, no puedo observar. Espero que ya su internet se solucione, porque el resto sí puedo observar, me dice. Ya, listo. Es, es ya el internet, ya no depende mucho de mí, porque la pantalla sí la estoy compartiendo. Ya. Bien, ¿alguna inquietud tal vez hasta el momento? ¿Preguntas? ¿No? Yo sí, profe, una. Dígame. En la G que dice por comprensión, X, tal es X, eh, sería menor que 10 Sí, impar, o sea, solo los números impares. sí, los números impares menor que 10. En este caso sería 1, 3, 5, 7
y 9. Correcto, exacto. Muy bien. Gracias, Lucy. Sí, correcto. ¿Cómo quedaría el H? A ver, X tales que X. Menores que 10 con números pares. Correcto. Sería X menores que 9 sería. Y X igual es par. Correcto. Entonces, es sencillo. Dicen porque menor que 9, si son números pares Ay, sería perdón. que 10. A ver, sí, perdón, ya se me movió. Ah, sí, correcto, que 10, porque es par. Sí, mil disculpas. Tiene toda la razón. Sí, correcto, que 10. Ya le corrijo. Excelente, sí, porque están pares. Muy bien, sí, sí, tiene toda la razón. X es par menor que Gracias, X. Lucy. Correcto. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, creo que estamos claros cómo nosotros podemos determinar un conjunto, ya sea por comprensión o por extensión, ¿no? Recuerden, extensión, yo enlisto todos los elementos y los separo por comas. Por comprensión, pongo la característica general. Y obviamente siempre voy a escribir X tales que X. Ya el resto de simbología que tenemos aquí, pues paulatinamente nosotros vamos a ir viendo, especialmente en funciones. Como en 10º año vamos a trabajar lo que son bastante, lo que es la temática de funciones. Funciones tiene que ver mucho con el tema de conjuntos. Entonces, es por eso que partimos desde aquí. Bien, sigamos, por favor. Representación de un conjunto. Los conjuntos se representan gráficamente mediante una curva cerrada que se llama diagrama de Venn. Esto ya lo había mencionado casi al inicio de la clase, ¿no? Un diagrama de Venn, donde los elementos que pertenecen al conjunto se representan dentro de la curva y los elementos que no pertenecen se los representa fuera de la curva. A ver, en otras palabras, digamos que en el conjunto A tengo el 5, el 4, tengo el 3, tengo el 1 también, pongámosle bien este 1, el 1, el 1, ¿ya? Pero digamos que el 20 no pertenece ni al conjunto A, ni al B, ni al C, entonces el conjunto de 20 estaría fuera. Esto no quiere decir ese fragmento de la teoría, que los elementos que están dentro del conjunto pertenecen a ese conjunto, mientras que los elementos que no pertenecen a los conjuntos se encuentran fuera de la curva y pertenecen al conjunto universo. ¿Sí? Claro está que aquí yo puedo encontrar un número en común, por ejemplo, aquí el 8 podría ser común o es común prácticamente tanto para el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. A esto se le conoce como intersección, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, cuadrados, perdón, ¿no? Tenemos aquí en el primer conjunto, que está representado por la línea roja, tenemos aquí solo cuadrados. Miren, cuadrados de distintos colores. Rojo, verde, azul y amarillo. E incluso están de distintos tamaños, ¿no? Mientras que el segundo conjunto, que está representado por la línea azul, tiene elementos verdes. Tenemos aquí un círculo, dos cuadrados, triángulo, un rombo y un hexágono. Ahora, lo importante aquí es que en este espacio, que yo lo voy a rayar con estas líneas celestes o azules, en este espacio de aquí se pueden colocar los elementos comunes de ambos conjuntos. Lo común es que en el conjunto de acá son cuadrados y en el conjunto, en el segundo conjunto, claro que son elementos verdes, pero también pertenecen al conjunto de los cuadrados. Entonces tienen características en común. A esto se le conoce como intersección. Vamos a ver el otro ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos animales mamíferos. Ya es el conjunto, ¿no? Tenemos animales que saltan y animales que nadan.
Ya, en este caso, podemos ver que tiene relación, mire, los mamíferos con los animales que saltan tenemos en común los conejos. ¿Ya? Ahora, tengo aquí otro elemento común, los animales mamíferos y los animales que nadan. Es decir, aquí tenemos un elemento o los animales que pertenecen tanto a este conjunto de los mamíferos y al conjunto de los animales que nadan. Ya, dice animales que salten. Sí, únicamente tenemos aquí, mire, tienen en relación las ranas, que también supuestamente aquí dice que nadan, y también los conejos, pero no estamos hablando de animales mamíferos. Entonces, son características en común, ¿sí? Son características en común. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, observa la representación gráfica del conjunto A, cuyos elementos, son los números naturales menores que 7, y del conjunto universo de los naturales. Mire, dice números menores que 7. Esos pertenecen al conjunto A. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Por qué no el 7? Porque clarito me dice menores que 7. El 7 se encontraría fuera del conjunto A, por lo tanto el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera, hasta el infinito, van a pertenecer al conjunto universo. Sí, entonces es importante que nosotros podamos representar de manera correcta este tipo de conjuntos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las clases de los conjuntos? Un conjunto es finito cuando todos sus elementos pueden ser contados. Ya, importante, si yo puedo contar todos los elementos, es un conjunto finito. Regresemos al conjunto, al primer ejemplo que vimos, el conjunto V, y estaba A, E, I, O y U. Esto es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque puedo contar sus elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Fin. Si yo puedo contar, repito, es un conjunto finito. Bien, vamos a ver ahora el conjunto infinito. El conjunto es infinito cuando no es finito. Y ahora, ¿qué significa que no es finito? Es decir, que yo no puedo contar sus elementos. No puedo contar. Ejemplo, pongámosle acá. El conjunto N, pongámosle. 0, 1, 2, 3, 4, y esto se va hasta el infinito. Ya. Los números enteros, especialmente los números enteros, son todos los números, tanto positivos, negativos, incluidos el 0, hasta el infinito. Entonces, y estos tres puntitos que yo puse aquí significa que esos numeritos van a ir creciendo hasta el infinito, y por más que yo trate de contarlos, yo nunca voy a terminar de contar, porque no tienen fin. Entonces, los números enteros es un conjunto infinito, porque no puedo yo contar o llegar al final de estos números. Yo puedo iniciar el conteo desde hoy, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mañana continuar contando, pasado mañana continuar contando, perdón, y probablemente ya llegue a los 60, 70 años y yo no voy a terminar de contar porque ese número va a seguir creciendo. Entonces, a eso llamamos un conjunto infinito, porque yo no puedo contar todos sus elementos. El conjunto unitario es aquel que tiene un único elemento. Ya, vamos a poner aquí un ejemplo. El conjunto A. Puedo poner aquí, qué sé yo, una naranja o una manzana. ¿Ya? Conjunto unitario tiene un elemento. Pude haber escrito aquí una palabra, pude haber escrito aquí un número, pero decidí dibujar pues una manzana. Bueno, parece una pera. Ya, el conjunto vacío es aquel que carece de elementos. Ya, por ejemplo, conjunto B. Si usted encuentra esto así, es conjunto vacío porque no hay elementos. Incluso a veces le colocan de esta manera, con este símbolo.
Eso significa conjunto vacío. Entonces, simple, por favor. Ya, aquí tenemos más ejemplos. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Tenemos nosotros aquí, representa el conjunto finito de los números, infinito, perdón, de los números naturales. Sí, lo que yo les mencioné, estos tres puntitos significa que crece hasta el infinito. Es decir, no puedo yo determinar en su totalidad los elementos, ¿no? Ahora, tenemos el conjunto B, que sería en este caso la palabra murciélago. Ya, muy bien. En el caso de la palabra murciélago, mire, le está separada por comas. Entonces, un conjunto finito porque consta de 10 elementos. Muy bien, vamos a determinar si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Puedo determinar la cantidad total de elementos? Sí, por lo tanto es un conjunto finito. En el caso de luna, pues viene a ser un conjunto unitario porque solo tiene un único elemento que es la luna. Y el conjunto vacío, pues no tiene elementos. También se lo puede representar de esta manera, ¿no? Si usted en un libro de geometría analítica encuentra así estos tres puntitos, pues estamos hablando también de conjunto vacío. Bien, vamos a plantear un ejemplo más y pues terminaríamos ya la clase de refuerzo. Recuerde, ¿no? Las clases ya, las primeras clases de décimo vamos a trabajar ya lo que son funciones. Entonces, como parte de recordatorio, pues es importante saber conjuntos. Bien, un último ejemplo, por favor. Recordemos entonces que yo puedo determinar los conjuntos por extensión y también por comprensión. Listo. Por extensión, enlisto todos los elementos, ¿sí? Recuerde, enlisto todos los elementos. Correcto, en este caso voy a escribir el conjunto Z y voy a escribir aquí azul, verde, amarillo, gris, ¿ya? Ahora, por comprensión, el mismo conjunto. X tales que X son colores. Y se acabó. En comprensión yo escribo la característica en general de esos elementos, ¿no? Ahora, si yo quisiera ser más específico, bueno, claro está, si aquí hubiese puesto amarillo, azul y rojo, hubiese puesto aquí colores primarios, pero como aquí vemos que el verde y el gris, pues no, y no son colores primarios porque resultan de la combinación de dos o más colores, pues no viene a ser un color primario. Entonces, hay que ser muy específico en esa situación, ¿no? También vimos nosotros ya las clases de conjuntos, hemos planteado ejemplos y esta es la base para trabajar ya la próxima semana lo que es funciones. Importante, por favor, em, antes de finalizar, permítame un segundito. Yo les sugiero, por favor, que para la próxima clase, o sea, ya usted venga repasando un poquito lo que son operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Así, a breves pasos nomás, recordar esa operación. Sabemos que ya en décimo podemos utilizar calculadora, no hay problema, pero nos va a servir para ejercitar la mente, ¿no? Entonces, eso nada más. Correcto. Para ya abrir la sección de preguntas, quiero compartir esto, por favor. Mi número de WhatsApp lo tiene aquí. El horario de atención, por favor, en el cual yo puedo ayudarle con cualquier duda o inquietud, es lunes y martes de 8 a 10 y miércoles y jueves de 3 a 5 de la tarde. Sí, como dije, este horario puede cambiar, por favor, porque en base al distributivo de mi otra institución, pues yo también les pondré el horario para en ese tiempo libre que yo tengo responderle con todo gusto.
Ya, esta semana no hay deberes, por favor recuerden, no hay deberes, pero cuando ya tenga los deberes, aquí tiene usted el numerito de bienestar estudiantil para enviar los deberes. Pero recuerde, esta semana no hay deberes. Para finalizar y responder dudas, pues quiero compartir esta frase. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Muchas gracias por su atención. En este momento voy a dejar de grabar, por favor, y voy a responder dudas o inquietudes en el caso de haberlas. Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de refuerzo o propedéutico de educación cultural y artística. A continuación, procedo a compartirles el material para que ustedes también lo puedan visualizar e ir trabajando conmigo en esta clase de refuerzo. Bien, reitero mis saludos, sean bienvenidos y bienvenidas. Lo que nosotros vamos a tratar en esta semana o en esta clase es educación cultural y artística, que es la educación cultural y artística, la importancia, los objetivos, y hablaremos un poco también de la música. Algo muy parecido a lo que vimos la semana anterior, pero lo vamos a ir desglosando un poquito más. Bien, recordemos por favor qué es la expresión musical. Partamos desde el término música. La música es el arte de combinar sonidos de manera que sean agradables para el oído. Número uno es, cuando nosotros escuchamos música independientemente del género musical, eh, esa música es agradable al oído, siempre y cuando también a usted le guste ese género musical. Sí, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón, entonces es música, sí, pero no es agradable a mi oído porque no me gusta ese género. Pero va a haber personas que les gusta el reggaetón y va a ser agradable para su oído. Ya depende de los gustos, ¿no? El caso del sonido es la vibración de los cuerpos sonoros que agradan al sonido. Ya si hablamos de música, pues ya, de sonido, perdón, estamos hablando de la vibración de cuerpos sonoros o instrumentos musicales que pueden agradar a nuestro oído. En el caso del ruido, es la vibración irregular de los cuerpos sonoros. Si hablamos de vibración irregular, significa que esta vibración pues no va a ser agradable a nuestro oído. Y como podemos ver aquí en la imagen, pues este niño se está tapando los oídos porque vienen diversos sonidos, ruidos que no es agradable para nosotros. Ahora, los elementos pues de la música tenemos la melodía, la armonía y el ritmo. En el caso de la melodía es la combinación sucesiva de sonidos. Es decir, los sonidos se pueden combinar de forma sucesiva para que sea agradable a nuestro oído. En el caso de la armonía es la combinación simultánea de los sonidos y el ritmo es la mayor o menor acentuación y duración de los sonidos. Todos estos tres elementos hacen que la música sea agradable a nuestro oído. También nosotros revisamos la semana anterior sobre los instrumentos musicales. Hay varios tipos de instrumentos musicales y estos instrumentos permiten la creación de música que es agradable hacia nuestros oídos. Ahora, estos instrumentos musicales también han ido mejorándose, se han ido perfeccionando con el pasar de los años. Algunos de ellos se han mantenido durante varios años, otros han desaparecido, ya dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo del contexto. Hablemos un poco sobre el origen de la música y los estilos que se marcaron con el paso del tiempo. La música es cuando se produce un sonido armonioso y tiene un emisor que es el que produce el sonido y un receptor que es aquel individuo que recibe las ondas sonoras.
Sin este segundo individuo no existiría el sonido, ni mucho menos la música. Entonces, es muy importante que la música también tenga un receptor, quien deguste de la música. Si solo tenemos un emisor, quien produce la música, pues la música no va a cumplir con su papel fundamental, que es agradar al oído del receptor. Importante esto también, la música, como ya lo mencioné, es cuando se produce un sonido armonioso por parte del emisor y llega al receptor. Ahora, el humano, sí, el primer ser humano o las primeras civilizaciones realizaban ya lo que es la música, sí, pero de una forma rudimentaria. El humano ya podía escuchar el movimiento de las hojas de los árboles, el escurrir del agua, el movimiento de las piedras y la tierra al caminar. Él posteriormente, con instrumentos rudimentarios, pues lograron realizar los primeros sonidos, la primera música, y por así decirlo, la música surge también con la aparición del ser humano. Recordemos que la música también es una forma de expresión, entonces fue una de las principales formas de expresión de las primeras civilizaciones antiguas. Los comienzos del fenómeno musical humano están completamente envueltos en la oscuridad, es decir, existen varios vestigios, varios hallazgos, pero no podemos nosotros determinar en qué punto de la evolución o de la aparición del ser humano eh, se inició la música. El mundo de los sonidos es algo tan incorpóreo y los primitivos instrumentos musicales de características tan desconocidas que nada de ello ha llegado hasta nosotros. Ahora, nosotros podemos ver aquí una imagen, ¿no? De una persona, em, de un antepasado, por así decirlo, ¿no? Que tiene una flauta que probablemente lo realizó con un hueso de algún animal. Entonces, existieron instrumentos, sí, rudimentarios de algunas civilizaciones antiguas, y aquí podemos ver, mire, algunos vestigios, tenemos aquí unas flautas, ocarinas, silbatos, entonces, con estos pues se realizaba lo que es la música. Pero tenemos un interés muy especial en saber cómo, cuándo y por qué los seres humanos se expresaron por primera vez a través de la música. Cómo lo lograron poco a poco para concretar una música primitiva y quizás estaba al servicio de otras funciones de la vida. Entonces, la música tal vez se utilizaba también para rituales religiosos, para agradecer de la cosecha, entre otras situaciones. Algo muy importante, con el paso del tiempo, la música se hizo una parte muy importante en la vida de todos los seres humanos, ya que la música en letras, ritmos o tonos puede producir una gran cantidad y variedad de sentimientos, creando las formas de escribir y hacer música con las notas musicales que marcan el tiempo, los tonos y las formas de armonización de los instrumentos. Las notas musicales do, re, mi, fa, sol, do provienen del siglo XI, creadas por el monje Benedicto Guido y de Arezzo en el año 1995 y 1050, quien dio el nombre a las notas musicales, extrayendo los nombres de de uno de los hemistiquios del himno de San Juan de Bautista. Mire, entonces, las notas musicales do, re, mi, fa, sol y do provienen del siglo XI, tienen su antigüedad. Analicemos la imagen que tenemos aquí. Miren, la música surge con la aparición de los primeros seres humanos y conforme el tiempo también ha ido evolucionando. Mire, podemos nosotros ver aquí un tambor, probablemente fue uno de los principales o de los primeros instrumentos musicales de, la, de nuestra civilización. Mira, actualmente podemos ver que la música puede ser transportada ya en dispositivos o reproductores de música, ¿no? Ya podemos nosotros eh, trabajar o llevar la música a cualquier parte del mundo, o a cualquier parte mediante dispositivos musicales, ¿no? Entonces la música también se ha ido adaptando
a los avances tecnológicos. Bien, aquí nosotros tenemos una pequeña línea de tiempo en la cual podemos ver el avance de la música a través de los años. En la prehistoria, el nacimiento de la música, el ritmo, imitar sonidos de la naturaleza, la voz, la percusión de troncos, palos, piedras, etc. Entonces tenemos nosotros aquí eh, eh, los inicios de la música. Y en la antigüedad, especialmente en los siglos 7 antes de Cristo y siglo 5, ya podemos ver que civilizaciones de Grecia y Roma expresan los primeros documentos musicales encontrados en las facultades. Entonces ya en el siglo 5 y 7 antes de Cristo ya se hablaba ya de música. En la Edad Media, siglo 5 al siglo 15 pues de Cristo, ya había lo que es la música religiosa. Ya se transmitía la doctrina religiosa a través del canto. Tenemos el canto gregoriano, la polifonía, tenemos la música profana, teníamos los trovadores, que eran poetas y músicos, juglares también, que eran músicos que se encargaban de realizar recitación con música, ¿sí? Ya en el Renacimiento del siglo XV al siglo XVI, ya el humanismo desarrolló la cultura del arte, se perfeccionó la música religiosa, se unificó el idioma musical, evitaban la polifonía, ya trataban sobre todo ya de utilizar la música vocal profana, estilos nacionales, música instrumental profana, también ya se imprimieron lo que son las letras de canciones, partituras, etc. Ya en la cultura barroca del siglo XVII al siglo XVIII, ya hubo lo que es la música religiosa, el policoralismo, la ópera, que era poesía con música, se incluyó en el teatro, la danza. En Italia, pues ya aparecieron músicos como Monteverdi, Orfeo, música instrumental, es decir, ya la evolución de la técnica de la entonación de los instrumentos. Aquí ya nació la orquesta como un grupo organizado, también ya nació lo que es la danza barroca. Ya en el clasicismo del siglo XVIII al siglo XIX, y especialmente en la Revolución Francesa, que fue en el año de 1789, que tenía sus idealismos en libertad, igualdad y fraternidad, pues la música religiosa cayó en declive. Aquí ya apareció lo que es la ópera seria, la ópera bufa, con un carácter un poco más cómico, perdón, más cercano al público, una danza clásica, música instrumental, música de cámara, música de orquesta. En el romanticismo del siglo XIX, pues fue la época más brillante de la música. Aquí se desarrollaron todos los ámbitos musicales, había una sociedad, libertad del ser humano, la ópera tuvo una gran evolución, el piano fue el instrumento preferido de muchos compositores, surgió también la danza, el ballet ruso, también tenemos compositores como Wagner, Chopin, entre otros. Y ya en el siglo XX, pues ya tenemos las novedades del mundo en el arte que crecieron a gran velocidad. Tenemos ya experimentación con la música, ya se incorporan los medios electrónicos e informáticos a la música, la danza, tenemos la danza moderna, música vanguardista como jazz, blues, el rock, el pop, el heavy metal, la electrónica, la evolución de la música, especialmente en España. Entonces, con esta línea de tiempo nosotros podemos ver el avance de la música a través de los años, ¿sí? A través de los años. Después de todo esto, ya en el siglo XX especialmente, ya surgieron los géneros musicales, ¿no? Partiendo desde la música clásica del barroco, tenemos el jazz, el blues, género musical propio de los años o popular de los años 30.
tenemos el rock, un género de los años 50, 60 y 70, la música de los 80 y 90 como el funk, la disco y el pop. Música actual, ya pues ya tenemos ritmos latinos, reggae, folk, la electrónica, entre otros. Actualmente ya vemos también lo que es el trap, entonces es un género musical de la actualidad. ¿Qué sucede en los años 50? En la década de los años 50 o 1950, el DJ radiofónico Alan Freed populariza el término rock en las ondas. ¿Ya? Entonces, ese momento comienza a emerger un nuevo estilo musical tan provocativo, rompedor e innovador, producto de la fusión entre la música negra, que es el blues, y la música blanca, que era conocido como el country. Halley y los Comets, con su clásico Rock Around the Clock, el incendiario de Jerry Lee Lewis, los extravagantes de Little Richard y Chuck Berry, junto con nombres como Buddy Holly, Eddie Shorten o Gene Vincent, son algunos de los protagonistas de estos primeros años. Entonces, la música en los años 50 se popularizó de manera extraordinaria. Aquí también la música fue transmitida o fue integrada a los discos long play, ¿sí? Que era un dispositivo en ese entonces para guardar música. Este disco se lo reproducía especialmente en las rocolas o equipos especializados en reproducir este tipo de dispositivo, este formato musical. También la música fue llevada a los teatros, fue llevado también a las películas y podemos nosotros destacar la participación de Elvis Presley, que fue uno de los grandes representantes de la música, especialmente del rock. Analicemos esta pequeña reseña de este artista, ¿no? Pero el rock se saldría de contexto en todos los sentidos con un hombre o un joven procedente de Tupelo, Mississippi, que atendía el nombre de Elvis Aaron Presley y se encargaría de ser un fenómeno que tuviera alcance y repercusión en el mundo musical a pasos agigantados. El milagro se produjo el 5 de julio de 1954 en el estudio de la discografía Sun Records, ¿sí? Donde este personaje de 19 años de edad entró en ese local siendo un humilde camionero y después de grabar una canción de unos 3 minutos de duración, salió a la calle convertido como el rey del rock. Se llamaba Elvis Aaron Presley y flotaba sobre el recalentado asfalto sureño convencido con el estilo de la gloria y pues fue prácticamente un ícono en la cultura juvenil en ese entonces. Mire, entonces este muchacho de 19 años pues era un camionero. Su talento fue descubierto y gracias a una canción o su primera canción de 3 minutos pues fue un ícono a nivel mundial en los años 50, 60 con respecto al rock. Correcto. Esto quiere decir, por favor, que la música trasciende a través de los años. Los géneros musicales se popularizan de acuerdo a los intereses de las personas en esa época. Muchos de ellos se han mantenido durante años. Como podemos ver en esta pequeña infografía que tenemos acá, el jazz y el blues, los años 30. De los años 30 a los años 50 fueron 20 años de vigencia. El rock, 30 años, mire, 50, 60, 70, incluso principios de los 80. Y poco a poco ha ido perdiendo vigencia porque aparecen nuevos géneros musicales, nuevos gustos musicales, los tiempos van cambiando. Es como nosotros, por ejemplo, generalmente cuando nosotros de niños escuchábamos la música de nuestros padres o música de nuestros abuelos, pues nos parecía música de mayores, como sabíamos decir. Lo mismo sucede actualmente. Si nosotros escuchamos tal vez
las canciones de los adolescentes de la actualidad, pues no nos agrada. Entonces ya depende también del cambio de la sociedad. Sí, el cambio de la sociedad. Y también se han incorporado nuevos ritmos musicales, nuevos instrumentos, tecnologías eh, para la creación de música, como la música electrónica. Generalmente en la música electrónica no se utilizan instrumentos musicales, se utilizan ya softwares musicales, consolas para la mezcla de estas músicas, entre otras situaciones. Eso con respecto a la música, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que la música fue perfeccionándose o fue cambiando a través de los años. De aquí a unos 20 o 30 años no sabemos qué tipo de música o qué género musical aparecerá, pero pues será de gusto también de las generaciones venideras. Nosotros tenemos que respetar los gustos musicales, ¿no? Porque son formas de expresión también de las personas en determinada época. Probablemente las personas que les gustaba mucho del blues y el jazz en los años 30, al escuchar el rock de los 50, 60, 70, pues para ellos fue un género musical desastroso, dependiendo de los gustos, ¿no? Entonces lo mismo, eso va cambiando de acuerdo al gusto e intereses de las personas. Actualmente, pues ya encontramos una gran diversidad de géneros musicales para diversos gustos, ¿no? Para diversas edades, etcétera. Y entonces, el mercado musical también va a seguir creciendo. Aquí también hablamos también del K-pop, que es un estilo, un género musical propio de Corea del Sur, el cual se popularizó a nivel mundial. Y es también un tributo, una cultura, y muchos adolescentes de otros países también escuchan este tipo de música. Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio de popularidad. Bien, entonces recordemos que la música es una forma de expresión y esta también va a seguir creciendo o evolucionando con el paso de los años. Bien, para terminar, recordarle por favor que esta semana no tiene deberes, pero ya la próxima semana nosotros ya arrancaremos con ya la teoría propia de educación cultural y artística de décimo año. Lo que hemos visto la semana anterior y esta semana, pues, es un refuerzo, un recordatorio de lo que se trabajó. Claro está que no pudimos abarcar todos los contenidos del año pasado, pero hemos refrescado los del primer trimestre de noveno para que usted se acuerde. Nosotros tenemos aquí el horario de atención, el número de WhatsApp, en el caso de que exista alguna duda o inquietud. Para finalizar y responder dudas, pues quiero compartirles una frase, ¿no? Si crees que puedes o crees que no puedes, tienes la razón. Henry Ford. Entonces, esto quiere decir que en nosotros está el creer poder lograr algo. Si nosotros pensamos que no lo vamos a lograr, pues no lo vamos a lograr. Hay que pensar de forma positiva para alcanzar esa meta. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar en este momento de grabar y voy a responder dudas en el caso de haberlas. Permítanme un segundo.